Un día mientras mi esposo John trabajaba, salí al jardín con una bolsa de semillas en la mano. Era una excusa, lo sabía. En realidad, solo quería hablar con Peter y salir un poco de la jaula donde me encontraba metida. Él estaba afuera como siempre, revisando el motor de su auto. Cuando me vio, dejó lo que estaba haciendo y se acercó con una sonrisa. Kimberly, qué gusto verte. Hola, dije en voz baja, sintiéndome culpable por lo mucho que me alegraba su presencia. Me apoyé en la cerca y fingí concentrarme en las semillas mientras hablábamos. ¿Todo bien?, preguntó con un tono más serio. Mi sonrisa se desvaneció un poco. Sí, lo de siempre. Peter cruzó los brazos, observándome. Pareció notar mi duda y bajó la voz. Escucha, Kimberly. No te estoy pidiendo que me cuentes nada si no quieres. Pero si alguna vez necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, quiero que sepas que estoy aquí. Este es mi teléfono. Dijo mientras me alargaba un papelito con su número, que enseguida guardé en mi bolsillo. Mi garganta se cerró. Gracias. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Por un momento, me permití imaginar una vida diferente. Una, donde pudiera aceptar esa ayuda. Pero los sueños duran poco en una jaula. ¿Qué demonios es esto? El tono violento de mi esposo John me congeló la sangre. Me giré lentamente y lo vi en la puerta trasera de la casa. Sus ojos estaban fijos en Peter, pero su rabia estaba dirigida a mí. Mi vecino se irguió de inmediato. Solo estábamos charlando, dijo con calma. Solo es el vecino, intenté decir, pero John ya estaba cruzando el jardín en grandes zancadas. ¿Y desde cuándo tienes tanta confianza con él? Peter se irguió con calma. No quiero problemas, amigo. Solo saludaba a Kimberly. Pero John no lo escuchaba. Solo veía rojo. ¿Así que ahora coqueteas con el vecino?, espetó, dirigiéndose a mí con los ojos llenos de furia. No es lo que piensas. Mi cara entró en pánico cuando vi que John levantaba la mano con fuerza, con su palma abierta, dispuesto a abofetearme en público. Pero un rápido movimiento de Peter detuvo su mano a unos centímetros de mi cara. Lo que pasó a continuación es tan rocambolesco que bien podría servir de guión para una surrealista película de Hollywood. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Kimberly, y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal, para que esta, y otras historias de personas guerreras como yo, tengan cada vez más difusión y visibilidad en YouTube. Durante mucho tiempo, pensé que mi vida seguiría el camino que siempre había soñado. Crecí en un pequeño pueblo, donde las casas eran modestas y la gente se conocía por nombre y apellido. Mi madre siempre decía que yo era demasiado buena para este mundo, que veía lo mejor en las personas incluso cuando no lo merecían. Y quizá tenía razón. Desde niña me enseñaron que el amor debía ser incondicional, que el matrimonio era un pacto sagrado y que, con paciencia y esfuerzo, cualquier problema podía solucionarse. Creí en esas palabras con todo mi corazón, hasta que la realidad me golpeó en la cara, literalmente. Mi historia con John comenzó como la de cualquier cuento romántico. Él era atractivo, con su cabello oscuro siempre perfectamente peinado y esos ojos verdes que parecían leer mi alma. Era encantador y, al principio, me trataba como si fuera lo más valioso de su vida. Nos conocimos en una boda de unos amigos en común y, desde la primera conversación, quedé prendada. John tenía esa seguridad en sí mismo que a mí me faltaba, una presencia imponente que hacía que cualquiera le prestara atención. Eres diferente a todas las mujeres que he conocido, me dijo la segunda vez que nos vimos. Y yo, ingenua, creí que eso era algo bueno. Salimos durante poco más de un año y, a los ojos de todos, éramos la pareja perfecta. Mis amigas me decían que tenía suerte de haber encontrado un hombre tan guapo, trabajador y protector. Nadie, ni siquiera yo, notó cómo esa supuesta protección era en realidad control disfrazado de amor. Nos casamos en una hermosa ceremonia rodeados de nuestras familias y amigos. Recuerdo la felicidad que sentí ese día, convencida de que había encontrado a mi compañero de vida. Pero lo que no sabía era que esa sería la última vez que sentiría libertad. La noche de bodas marcó el verdadero comienzo de mi infierno. Después de la fiesta, nos fuimos a la casa que John había comprado para nosotros. Un lugar precioso, grande y con un jardín que yo imaginaba lleno de flores algún día. Todo era perfecto hasta que dije algo que no le gustó.
Creo que la fiesta de cumpleaños de mi prima el próximo fin de semana será hermosa. ¿Te parece si vamos juntos? John, que hasta ese momento me miraba con adoración, cambió su expresión de repente. ¿Por qué tanta emoción por esa fiesta?, preguntó con voz tensa. Porque es mi prima, John. Me gustaría estar ahí con mi familia, será divertido. Su mandíbula se apretó y su mirada se oscureció. No lo sé, Kimberly. Me molesta que actúes como si quisieras seguir siendo una soltera. Siempre buscando la fiesta. Ahora eres mi esposa. Mi corazón se encogió. ¿Qué? No es eso, solo. El golpe no fue físico, pero dolió igual. Me tomó del brazo con demasiada fuerza, con los dedos hundiéndose en mi piel. Eres mi esposa ahora. Tienes que comportarte como tal. Fue la primera advertencia. Y la primera vez que sentí miedo. Pero no sería la última. Al principio, los cambios fueron sutiles. Dejó de gustarle cómo me vestía. Si usaba algo ajustado o que llamara demasiado la atención, me decía que era mejor para usarlo solo en casa. Mis salidas con amigas se volvieron un problema. Siempre tenía alguna excusa para que me quedara en casa. No es que no confíe en ti, amor, pero el mundo está lleno de hombres con malas intenciones. Decía mientras me acariciaba el rostro. Tampoco le gustaba que tuviera un empleo. Decía que un hombre debía proveer y una mujer debía estar en casa. Cada vez que me quejaba, cada vez que intentaba poner límites, su mal humor crecía. Y con él, la violencia. Primero fueron empujones. Luego golpes en la mesa, gritos, insultos. Luego fueron golpes en el cuerpo. A nadie le conté lo que estaba viviendo. ¿Cómo podría? La vergüenza me consumía. Todos creían que tenía un esposo ejemplar. Mis padres estaban felices porque había encontrado un buen partido. Mis amigas envidiaban mi vida porque no tenía que preocuparme por trabajar. ¿Y yo? Yo me estaba muriendo por dentro. La única parte de la casa donde aún me sentía en paz era el jardín. Era el único lugar donde John me permitía estar sin supervisión. Me pasaba horas quitando la mala hierba, sembrando flores, observando el cielo. Y fue ahí donde conocí a Peter. Peter era nuestro nuevo vecino, un hombre de unos 30 y tantos años, con un físico imponente y una mirada cálida. Lo vi por primera vez un sábado por la mañana, cuando estaba quitando las hojas secas del jardín. Hola, dijo con una sonrisa amable, apoyándose en la cerca que separaba nuestras casas. Me llamo Peter. Acabo de mudarme. Me sobresalté. Hacía tanto que nadie me hablaba con tanta naturalidad. Hola, respondí con voz baja. Soy Kimberly. Mucho gusto. Veo que tienes buena mano con las plantas. Asentí, sin saber muy bien qué decir. Yo no me dejaba hablar con nadie sin su presencia, así que sentí un ligero miedo de que nos viera. Peter notó mi incomodidad y suavizó su tono. Disculpa si te incomodo. Solo quería presentarme. Si necesitas algo, estoy en la casa de al lado. Y con esa misma tranquilidad, se fue. La primera vez que hablé con Peter, sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, normalidad. No miedo, no tensión, no la constante vigilancia de John. Solo una conversación sencilla, sin dobleces, sin segundas intenciones. Desde aquel primer encuentro en el jardín, nuestros saludos se hicieron rutinarios. Cuando salía a regar mis plantas, él solía estar en su porche, bebiendo café o reparando algo en su casa. A veces intercambiábamos pocas palabras, otras veces charlábamos más, siempre con precaución de que John estuviera trabajando y no me viera con él. Peter era un hombre paciente. No hacía preguntas incómodas, no insistía si notaba que me ponía nerviosa. Pero veía más de lo que yo decía. No quiero meterme en lo que no me importa, dijo un día, apoyado en la cerca mientras me miraba con seriedad. Pero hay algo en tu mirada, Kimberly, algo que me dice que necesitas ayuda. Mi corazón se detuvo un instante. Estoy bien, soy una mujer felizmente casada, respondí de inmediato, con una sonrisa temblorosa. Peter no insistió. Solo asintió con calma y cambió de tema. Pero en sus ojos, vi la duda. Mientras más hablaba con Peter, más me daba cuenta de lo que me habían robado. Pequeñas cosas. Libertades mínimas.
Hacer una broma y que alguien la respondiera sin sarcasmo. Sonreír sin miedo a que alguien preguntara, ¿de qué te ríes? Poder contar algo sin medir cada palabra, sin el temor de que se malinterpretara y terminara en un golpe. Pronto me enteré que Peter era soltero y trabajaba como policía. Cada vez que hablaba con él, aunque fueran solo 5 minutos, sentía que volvía a ser yo. Pero la jaula en la que vivía era pequeña, y tarde o temprano, yo notaría que algo había cambiado. Un día, mientras preparaba la cena, hizo una pregunta casual. Últimamente pasas mucho tiempo en el jardín, ¿no? Lo veo muy cuidado últimamente. Mi piel se erizó. Sí, me relaja. ¿Te relaja? Su tono tenía esa peligrosidad contenida. ¿O es que hay algo más interesante allá afuera? Me quedé helada. No sé cómo, pero sabía que había estado hablando con alguien. Solo cuido mis plantas, John. Me estudió con esos ojos fríos y afilado. Espero que así sea. Esa noche, dormí con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que tenía que ser más cuidadosa. Pero el destino tenía otros planes. Días después, mientras John trabajaba, salí al jardín con una bolsa de semillas en la mano. Era una excusa, lo sabía. En realidad, solo quería hablar con Peter y despejarme un poco. Él estaba afuera como siempre, revisando el motor de su auto. Cuando me vio, dejó la herramienta y se acercó con una sonrisa. Kimberly, qué gusto verte. Hola, dije en voz baja, sintiéndome culpable por lo mucho que me alegraba su presencia. Me apoyé en la cerca y fingí concentrarme en las semillas mientras hablábamos. ¿Todo bien?, preguntó con un tono más serio. Mi sonrisa se desvaneció un poco. Sí, lo de siempre. Peter cruzó los brazos, observándome. Sabes que eso no me convence. Suspiré. Parte de mí quería contarle todo. Pero, ¿qué podía hacer él? Yo no era solo violento, también era inteligente. Sabía cómo manipular, cómo engañar. ¿Y si intentaba defenderme y terminaba empeorando las cosas? Peter pareció notar mi duda y bajó la voz. Escucha, Kimberly. No te estoy pidiendo que me cuentes nada si no quieres. Pero si alguna vez necesitas ayuda, cualquier tipo de ayuda, quiero que sepas que estoy aquí, este es mi teléfono. Dijo mientras me alargaba un papelito con su número, que enseguida guardé en mi bolsillo. Mi garganta se cerró. Gracias. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Por un momento, me permití imaginar una vida diferente. Una donde pudiera aceptar esa ayuda. Pero los sueños duran poco en una jaula. ¿Qué demonios es esto? El tono violento de John me congeló la sangre. Me giré lentamente y lo vi en la puerta trasera de la casa. Sus ojos estaban fijos en Peter, pero su rabia estaba dirigida a mí. Mi vecino se irguió de inmediato. Solo estábamos charlando, dijo con calma. Solo es el vecino, intenté decir, pero John ya estaba cruzando el jardín en grandes zancadas. ¿Y desde cuándo tienes tanta confianza con él? Peter se irguió con calma. No quiero problemas, amigo. Solo saludaba a Kimberly. Pero John no lo escuchaba. Solo veía rojo. ¿Así que ahora coqueteas con el vecino?, espetó, dirigiéndose a mí con los ojos llenos de furia. No es lo que piensas. Mi cara entró en pánico cuando vi que John levantaba la mano con fuerza con su palma abierta dispuesto a abofetearme en público. Pero un rápido movimiento de Peter detuvo su mano a unos centímetros de mi cara. Estás loco, amigo, si piensas que voy a permitir que golpees a una mujer en mi presencia. Ahora mismo llamaré a la policía. El mundo pareció detenerse. Peter avanzó un paso para inmovilizar a John, pero yo negué con la cabeza. No podía involucrarlo. No, Peter, no te metas en nuestros asuntos. Estoy bien. John respiraba con dificultad, tratando de controlarse mientras me miraba con furia. Entra a la casa. Ahora mismo. Con la cabeza baja, obedecí. Pero en mi interior, algo se quebró. En cuanto entré en casa, salí corriendo y me encerré en mi habitación. Estuve toda la noche llorando y me juré a mí misma que al día siguiente huiría para siempre de aquel infierno y no miraría atrás. Cuando desperté al día siguiente, mi determinación se hizo trizas, cuando descubrí que la puerta de la habitación estaba bloqueada por fuera.
toqué el pomo y empujé con desesperación. John. Silencio. Di unos golpes con rabia. Ábreme ahora mismo. Después de varios minutos, escuché el sonido de la cerradura girando. La puerta se abrió y John apareció en el umbral, con los ojos fríos. Te quedarás aquí hasta que aprendas a comportarte. Mi sangre se congeló en ese instante. John. Me avergonzaste. Me hiciste quedar como un imbécil. Y encima te atreves a llorar por otro hombre. Eso no es cierto. Intenté empujarlo con fuerza para salir corriendo, pero me agarró del cabello y me lanzó de vuelta contra la cama con tanta fuerza que mi rostro se golpeó contra el cabecero. Sentí el impacto antes de poder procesarlo. Un dolor indescriptible me explotó en medio de la cara. El sonido de mi propia nariz quebrándose retumbó en mis oídos. El mundo se volvió borroso. Me quedé tumbada, respirando con dificultad hasta que perdí el conocimiento. Cuando por fin desperté, John estaba de pie en el umbral de la puerta. Te quedarás aquí hasta que aprendas a comportarte. Un escalofrío me recorrió la espalda. John. Me humillaste, dijo con voz baja, pero llena de furia. Frente a ese imbécil. No es lo que piensas. ¿Quieres otro hombre? Dilo. Negué con la cabeza rápidamente, con el corazón martilleándome el pecho. John respiró hondo. Se estaba conteniendo esta vez. Te quedarás aquí hasta que aprendas a ser una buena esposa. Y con eso, cerró la puerta con llave. Mi pesadilla acababa de comenzar. Ese monstruo me dejó encerrada allí durante 3 largos días. No me daba más que un poco de agua y comida que apenas podía tragar. Me quitó el celular y me tenía aislada del mundo. Pero no estaba derrotada. Aún conservaba el papel con el teléfono de Peter. Gracias a Dios me dio tiempo a guardarlo antes de que mi esposo nos viera hablando en el jardín. La tarde del tercer día, cuando John salió al trabajo, supe que era mi oportunidad. Ya me había recuperado un poco y mi nariz, aunque dolía mucho, ya no dolía tanto y me sentí con las fuerzas suficientes para luchar. Agarré la mesita de noche y la estampé con todas mis fuerzas contra la puerta de madera. Al principio esta ni se inmutó, pero cuando volví a lanzarla repetidamente con más y más rabia cada vez, esta acabó cediendo por un lateral. Lo justo para meter el brazo y poder abrir la puerta desde el otro lado. El teléfono fijo estaba en la mesa del salón. No lo había desconectado porque estaba convencido de que estaba rota, indefensa, incapaz de hacer nada. Con las manos temblorosas, tomé el aparato y marqué un número que había memorizado en secreto. Peter, dije con desesperación, apenas alguien descolgó el teléfono. La voz al otro lado sonó preocupada de inmediato. ¿Kimberly? Ayúdame, susurré, sintiendo como las lágrimas caían en la pantalla del teléfono. John me va a matar, me tiene encerrada en mi habitación. El silencio que siguió fue aterrador. Luego, su voz firme y letal. Voy en camino. Colgué. Mi corazón latía desbocado. Por primera vez en años, no tenía miedo de lo que iba a pasar. Porque ahora, yo tenía a alguien de mi lado. Justo cuando sentí un respiro de alivio, cuando creí que la pesadilla estaba por terminar, la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo seco. El sonido me paralizó. Un portazo. Las paredes parecieron encogerse a mi alrededor. John había vuelto. Mi cuerpo se tensó, el teléfono casi resbaló de mis manos. No podía ser. ¿Cómo se había enterado? Los pasos pesados resonaron en la casa. Se acercaban. Kimberly. Rugió su voz como un trueno. Mis piernas se debilitaron y, sin darme cuenta, me acurruqué contra la pared como un animal acorralado. John apareció en el umbral del pasillo, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. ¿Creíste que no me enteraría, maldita? Espetó con veneno en la voz. ¿Tengo ojos en todas partes? ¿Qué demonios hiciste? ¿A quién has llamado? Negué con la cabeza, temblando. No tenía sentido hablar. Responde. Gritó, dando un paso al frente. Yo solo cerré los ojos con fuerza. Sabía lo que se venía. Dímelo. Chilló con rabia, levantando el puño. Y entonces, la puerta principal voló en 1000 pedazos. Un estruendo llenó la casa. Los ojos de John se abrieron de par en par cuando Peter irrumpió en la casa de una patada.
El tiempo pareció detenerse. John, sorprendido, retrocedió instintivamente. Por primera vez, no era el depredador. Peter no traía un arma. No hacía falta. Su sola presencia lo decía todo. Si la tocas una vez más, te juro que no sales de aquí caminando. Su voz era baja, controlada, pero con una ira contenida que helaba la sangre. John tragó saliva, como un ratón atrapado en la boca de un león. Pero, como todo cobarde, intentó disimular. Esto no es asunto tuyo, balbuceó, con un intento fallido de recuperar su postura dominante. Esta es mi casa. Mi mujer. Peter cruzó los brazos con calma. ¿Tu mujer? ¿La misma mujer a la que golpeaste, humillaste y encerraste como un animal? Su mirada perforó a John. Eres un hombre patético. Los ojos de John se encendieron de furia, pero no se movió. Porque por primera vez, el miedo cambió de bando. ¿Qué pasa? Continuó Peter, con una sonrisa sarcástica. ¿No te atreves cuando el que está delante es de tu tamaño? John apretó los puños, pero su respiración delataba su terror. No necesito demostrarte nada. Espetó con voz temblorosa. Tú no entiendes nada de mi vida. Entiendo más de lo que crees. Respondió Peter con firmeza. Sé exactamente quién eres. Un cobarde, que solo se siente fuerte con alguien más débil. John apartó la mirada, intentando encontrar una salida, pero no la había. Vamos, insistió Peter, dando un paso al frente. ¿Por qué no me golpeas a mí si eres tan hombre? El rostro de John se contrajo en pánico. No quiero problemas, ¿problemas? Peter dejó escapar una risa burlona. Oh, créeme, ya los tienes y bien grandes. En ese momento, se escucharon sirenas acercándose. El sonido hizo que John palideciera. Te advertí que la justicia te encontraría, dijo Peter, con la mirada fija en él. Y no soy yo quien va a castigarte. Será la ley quien lo haga, como debe ser. John comenzó a sacudir la cabeza, desesperado. No. ¿No pueden hacerme esto? Te lo hiciste tú solo, respondí con voz ronca, sintiendo una fuerza dentro de mí que creí perdida. Y ahora vas a pagar por todo. Los agentes entraron rápidamente en la casa y rodearon a John, que ya no tenía salida. No, no, escuchen, ella miente. Gritó, forcejeando mientras lo esposaban. Un oficial se volvió hacia mí. Señora, ¿está usted bien? ¿Cómo tiene la nariz? Yo asentí con dificultad. Bien, dije. Por primera vez en años, la respuesta era positiva. Mientras los agentes lo sacaban, Peter se acercó a mí y me envolvió en un abrazo fuerte y protector. ¿Estás bien? Su voz sonó más suave esta vez. Yo inhalé profundamente. Sí, ahora sí. Desde la ventana, vi cómo los agentes metían a John en el coche patrulla. Él forcejeaba, gritaba amenazas, pero ya no asustaba a nadie. Porque su poder sobre mí había terminado. Una ambulancia llegó poco después y me atendieron dentro. Mi cuerpo estaba golpeado, mi rostro aún mostraba las marcas de su violencia, pero por dentro me sentía más viva que nunca. Peter se quedó a mi lado todo el tiempo. No estás sola, Kimberly, susurró. Nunca más. Miré la puerta rota de mi casa. La última barrera entre mi pasado y mi nueva vida. Y supe que nunca más volvería a cerrarse. John estaba acabado. Y yo, por fin, era libre. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Denuncié a John con todas las pruebas en mi poder, el parte médico, los testimonios de los vecinos que habían escuchado los gritos, e incluso la declaración de Peter, quien relató lo que presenció el día que irrumpió en mi casa para salvarme. El juicio no tardó en llegar. John intentó negar todo, presentó excusas patéticas, alegó que yo exageraba, que solo había sido un malentendido entre esposos. Pero la justicia no le creyó. El juez dictaminó que sí había pruebas de maltrato, aunque no suficientes para encarcelarlo. Sin embargo, tuvo que indemnizarme por daños y perjuicios y se emitió una orden de alejamiento definitivo. Más que el dinero, lo que más me importaba era que ya no podría acercarse a mí nunca más. El divorcio fue inmediato tras el juicio. Los primeros meses después de la sentencia fueron difíciles. Aprender a vivir sin miedo, sin mirar por encima del hombro,
sin temer que alguien me juzgara por haber permitido tanto tiempo el abuso, no fue fácil. Pero, poco a poco, me reconstruí. Me inscribí en terapia y, con el apoyo de Peter y de nuevas amigas que hice en grupos de apoyo para víctimas de violencia, entendí que yo no tenía la culpa de nada. El problema nunca había sido que yo lo permitiera. El problema era que él había decidido hacerme daño. Con la indemnización que me pagó John tenía lo suficiente para comenzar una nueva vida, pero, además empecé a trabajar en una tienda de flores. Nunca dejé de amar el jardín, y rodearme de vida y color fue como una terapia silenciosa para mí. Cada día, me sentía más fuerte. Cada día, me sentía más viva. Pasaron 2 años antes de que volviera a ver a John. Había oído rumores de que había perdido su trabajo poco después del juicio. Nadie quería contratar a un hombre con antecedentes por violencia doméstica. Su reputación cayó en picada. Su arrogancia no tardó en costarle todo. La última vez que escuché su nombre fue porque alguien me mencionó que lo habían visto pidiendo dinero en la calle. No lo creí del todo, hasta que lo vi con mis propios ojos. Era una tarde cualquiera. Había salido del trabajo y decidí pasar por el parque antes de volver a casa. Era un lugar hermoso, con árboles enormes y senderos de flores. Pero entonces lo vi, al principio no lo reconocía, pero algo en su forma de moverse me dijo que era él. John, mi ex esposo, estaba tirado en un banco, con la ropa sucia y rota, con el rostro demacrado y la barba descuidada. Por un momento, no supe qué sentir. Era irreconocible. El hombre que alguna vez creyó que podía controlarme, ahora no tenía nada. Me vio, y su reacción fue de pura vergüenza. Bajó la mirada. Yo me acerqué y me paré frente a él. Vaya, dije con voz tranquila. Mira quién terminó en la jaula ahora. John tragó saliva y levantó la vista con resentimiento. ¿Vienes a burlarte? Negué con la cabeza. No. Solo me sorprende ver lo que hiciste con tu vida. Él rió amargamente. ¿Qué hice con mi vida? Tú me arruinaste. Crucé los brazos y ladeé la cabeza. ¿Yo? ¿Yo te arruiné? John apretó los dientes. ¿Fuiste a la policía, me quitaste mi trabajo? No, John. Tú hiciste eso solo. Él no tenía respuesta. Cada golpe que diste, cada insulto, cada amenaza, todo eso fue decisión tuya. Y ahora estás aquí, pagando por todo ello de forma justa. John bajó la mirada de nuevo. Por primera vez, no tenía ningún poder sobre mí. No tienes idea de lo que he pasado, susurró. No, John. Tú no tienes idea de lo que yo pasé. Nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Esperas que te tenga lástima? Pregunté con calma. Él no respondió. No la tengo, continué. Porque a diferencia de ti, yo aprendí a vivir con mis errores y superarlos. John respiró hondo y me miró con un destello de algo parecido al arrepentimiento. Pero ya no me importaba. Te deseo suerte, John, dije con firmeza. Ojalá algún día entiendas lo que hiciste. Y con eso, me di la vuelta y me fui. Sin miedo. Sin rencor. Sin cadenas. Y nunca más volví a mirar atrás, ni volví a saber de él. La vida le había devuelto por fin, justo lo que había sembrado, miseria.